20 de febrero de 1945. Sector norte de Iwo Jima. Las posiciones defensivas japonesas observaban cómo extraños tanques americanos avanzaban a través de la ceniza volcánica, dejando tras de sí un rastro de humo negro que no provenía de ningún daño, sino de algo distinto. La torreta de uno de los vehículos giró hacia un búnker de concreto, y donde debería haber estado el cañón principal había otra cosa, un cañón modificado, una boquilla, y luego llegó el sonido. Un siseo mecánico como el de aire comprimido escapando. Al instante siguiente, un torrente de combustible ardiente estalló a lo largo de casi 140 metros de ceniza volcánica, envolviendo el búnker vecino en una muerte espesa de napalm. Los gritos duraron apenas segundos. Antes de continuar, si te apasionan las historias de la Segunda Guerra Mundial, contadas con este nivel de detalle, suscríbete al canal Historias del Frente Mundial y déjanos un like. Nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo estas historias. Ahora sí, volvamos a Iwo Jima. Los defensores japoneses corrieron hacia sus teléfonos de campaña para reportar lo que acababan de presenciar. 8 tanques Sherman modificados, equipados con lanzallamas, armas que los defensores japoneses jamás habían enfrentado. Armas que transformarían la naturaleza del combate en la batalla más brutal de la Guerra del Pacífico. Lo que no sabían era que esas máquinas representaban meses de desarrollo secreto en el cuartel de Schofield, en Hawái. Modificaciones de alto secreto realizadas por los Seabees de la Marina, trabajando sin descanso día y noche. La unión de la capacidad industrial americana con la necesidad del campo de batalla produciría lo que un comandante de batallón de infantería de marina llamaría después la mejor arma individual de toda la operación. La batalla de Iwo Jima entraba en su segundo día, y las matemáticas de la muerte estaban a punto de cambiar drásticamente. Esos 8 tanques serían responsables de más del 30% de las bajas japonesas por incineración, una estadística que perseguiría a los sobrevivientes de ambos bandos durante décadas. El ejército imperial japonés había pasado un año entero transformando Iwo Jima en la posición defensiva más formidable de todo el Pacífico. 20 kilómetros cuadrados de roca volcánica se habían convertido en una fortaleza que desafiaba la doctrina militar convencional. El general Tadamichi Kuribayashi, nombrado comandante de la defensa de la isla en junio de 1944, comprendía con absoluta claridad que no podía derrotar a los americanos. Su misión era fundamentalmente distinta: hacer que la captura de Iwo Jima resultara tan costosa que Estados Unidos reconsiderara la idea de invadir el propio territorio japonés. Kuribayashi había estudiado los fracasos de Saipán, Peleliu y Filipinas, las tácticas defensivas japonesas tradicionales, enfrentar al enemigo en la orilla del agua, lanzar cargas Banzai masivas, habían resultado catastróficamente ineficaces contra el poder de fuego americano. El general tomó una decisión revolucionaria que rompía con siglos de tradición samurái. No habría cargas gloriosas, ni guerreros buscando una muerte honorable en combate abierto. En cambio, sus 21,000 hombres combatirían bajo tierra, convirtiendo Iwo Jima en un campo de exterminio subterráneo. Para febrero de 1945, los ingenieros japoneses habían completado casi 18 kilómetros de túneles interconectados, con planes para llegar a 27. Las secciones completadas alcanzaban 7 pisos de profundidad en la roca volcánica. Se habían excavado 5,000 cuevas y cámaras subterráneas, muchas lo suficientemente grandes para albergar entre 300 y 400 hombres. 1,500 posiciones fortificadas salpicaban el paisaje. Búnkeres de concreto con paredes de más de 1 metro de grosor, reforzados con varillas de acero recicladas de proyectos de construcción abandonados, coronaban cada altura estratégica. Cada posición había sido cuidadosamente ubicada para proporcionar campos de fuego entrelazados. Cada centímetro de la superficie de la isla podía ser barrido por cañones japoneses ocultos detrás de puertas de acero, que se abrían solo para disparar, y luego se sellaban contra la represalia. El propio sistema de túneles era una maravilla de ingeniería.
Conductos de ventilación disfrazados como formaciones rocosas naturales proporcionaban aire fresco. Hospitales subterráneos con quirófanos estaban equipados para atender a 400 heridos. Centros de comunicaciones enterrados a más de 20 metros de profundidad coordinaban las operaciones defensivas a través de kilómetros de cable telefónico. Cámaras de almacenamiento contenían suficiente arroz, agua y munición para resistir un asedio de 2 meses. La estructura subterránea más grande, bajo la colina 382, albergaba una cámara de 50 metros de largo y 20 de ancho, lo suficientemente grande para albergar a un batallón entero. Kuribayashi posicionó sus fuerzas con precisión matemática. El sector sur, alrededor del monte Suribachi, fue designado como un comando semi-independiente bajo un coronel, con 2.000 hombres operando posiciones de artillería capaces de disparar contra las playas de desembarco. La meseta norte, donde el terreno favorecía más la defensa, albergaba el grueso de las fuerzas japonesas. 15.000 hombres bajo el control directo del propio Kuribayashi. Entre esos dos bastiones, una reserva central de 4.000 tropas podía reforzar cualquier sector amenazado a través de la red de túneles. Los americanos sabían que Iwo Jima sería difícil. Los informes de inteligencia sugerían defensas bien preparadas, pero el verdadero alcance de la fortaleza subterránea de Kuribayashi permanecía oculto al reconocimiento aéreo. 74 días consecutivos de bombardeo habían dejado caer 6.800 toneladas de explosivos sobre la isla. El bombardeo naval había lanzado 22.000 proyectiles sobre las posiciones japonesas. Los planificadores americanos esperaban que esos preparativos hubieran eliminado la mayor parte de la resistencia. Proyectaban que la isla caería en 5 días. Estaban catastróficamente equivocados. El bombardeo preliminar había destruido menos de 200 de las 1.500 posiciones fortificadas. El sistema de túneles permanecía prácticamente intacto. La mayoría de los soldados japoneses ni siquiera habían sido rozados por esa demostración masiva de poder de fuego. En el cuartel de Schofield, Hawái, 5 meses antes de la invasión, el coronel George F. Unmacht reunió a un equipo que revolucionaría la guerra acorazada en el Pacífico. Unmacht, un oficial de carrera del ejército con 44 años de servicio militar, comandaba el proyecto más secreto de los servicios de guerra química del ejército de Estados Unidos en el área central del Pacífico. Su misión: desarrollar un sistema de armas capaz de neutralizar los complejos de cuevas y búnkeres japoneses que habían demostrado ser inmunes a las armas convencionales. El equipo inicial del coronel era pequeño, apenas la compañía 43 del laboratorio químico. Pero Unmacht comprendía que la magnitud de su tarea requería un talento excepcional. Solicitó 25 hombres del batallón 117 de construcción naval, los Seabees, cuyo genio mecánico e ingeniería práctica eran legendarios en todo el Pacífico. Añadió personal del 5º Batallón de Tanques de Infantería de Marina y de la 8ª Compañía de Intendencia, creando un equipo conjunto único, unido por un solo propósito: construir un arma que pudiera quemar a los japoneses fuera de sus cuevas. Al frente del desarrollo técnico estaban un maquinista naval de primera clase y un electricista naval de segunda clase, 2 Seabees, cuyos nombres jamás aparecerían en titulares, pero cuya innovación salvaría miles de vidas americanas. Esos hombres traían experiencia práctica de campañas insulares previas. Habían visto morir a infantes de marina intentando asaltar posiciones fortificadas que la artillería no podía destruir. Comprendían que el problema no era el poder de fuego, sino aplicar ese poder de fuego de manera efectiva contra un enemigo que combatía bajo tierra. El desafío era enorme. Los intentos previos de montar lanzallamas en tanques habían producido resultados mixtos. Los diseños iniciales del ejército eran modificaciones improvisadas y toscas, esencialmente lanzallamas portátiles atornillados a los cascos de los tanques. El sistema canadiense Ronson, del que los infantes de marina habían adquirido 30 unidades, tenía un alcance limitado a entre 50 y 70 metros, con combustible espesado.
La capacidad de combustible permitía apenas entre 30 y 40 segundos de fuego total. Las armas eran una pesadilla de mantenimiento, con fallos frecuentes en combate que superaban el 40% en condiciones de campo. El primer avance llegó con las conversiones del tanque ligero M3, apodados tanques Satán. La primera creación de la Compañía 43 de Químicos, bautizada Infierno de Fuego, demostró el potencial del concepto, pero reveló limitaciones críticas. El giro de la torreta estaba limitado a 180 grados. La elevación del lanzallamas era restringida. Y lo más crítico, el blindaje delgado del tanque ligero lo volvía vulnerable a los cañones antitanque japoneses de 47 milímetros, equipo estándar en las posiciones defensivas. El equipo de Wehrmacht necesitaba algo mejor. A través de canales militares que llegaban hasta los niveles más altos, Wehrmacht reportaba directamente al Estado Mayor del almirante Chester Nimitz. Localizaron 8 tanques medianos, Sherman M4A3 disponibles para conversión. Esos tanques desplazaban 32 toneladas, impulsados por un motor Ford GAA Cumina 8 de 500 caballos de fuerza, con un blindaje de entre 25 y 76 milímetros de grosor. Su armamento estándar incluía un cañón principal de 75 milímetros y varias ametralladoras calibre .30. Los Sherman habían demostrado su durabilidad en el combate europeo y poseían la protección de blindaje necesaria para sobrevivir al fuego antitanque japonés. Pero encontrar los tanques era solo el principio. La verdadera innovación llegó cuando los dos civis decidieron combinar los mejores elementos de 3 sistemas de lanzallamas existentes. El sistema británico Ronson, el modelo Mark I de la Marina y diseños alemanes capturados en el norte de África. Trabajando jornadas de 20 horas bajo el calor hawaiano, durmiendo por turnos junto a su equipo de soldadura, los Cibaes comenzaron a crear algo sin precedentes. El arma resultante, designada CB-H1, representó un salto cuántico en la tecnología de lanzallamas. Su instalación requería casi 70 kilogramos de electrodo de soldadura y 1.100 conexiones eléctricas, cada una crítica para el funcionamiento del arma. La conversión tomaba 1.200 horas hombre por tanque, con 150 piezas especialmente mecanizadas por los propios trabajadores metalúrgicos de los civis. Cada conversión costaba entre $20 y $25,000, el equivalente a $360,000 actuales. Las especificaciones técnicas eran revolucionarias. El CB-H1 operaba a una presión de 300 libras por pulgada cuadrada, el triple que los diseños anteriores. El alcance máximo se extendía a 137 metros con combustible espesado, casi 3 veces la distancia de los lanzallamas portátiles. La mezcla de combustible, una combinación cuidadosamente calibrada de diésel, gasolina y espesante de napalm, desarrollada por el Laboratorio Químico 43, ardía a más de 800 grados centígrados. El sistema podía mantener fuego continuo hasta 80 segundos, aunque la doctrina recomendaba ráfagas de 2 a 3 segundos para conservar combustible y mantener la precisión. Lo más crítico, el lanzallamas reemplazaba al cañón principal del tanque, permitiendo un giro completo de 270 grados y una elevación de -10 a +35 grados a través de los sistemas de control de fuego existentes del propio tanque. El artillero podía apuntar el arma de fuego con la misma precisión que un cañón convencional, usando el mismo periscopio y los mismos controles. Esa integración significaba que las tripulaciones necesitaban un entrenamiento adicional mínimo para operar el nuevo armamento con eficacia. Pero quizás la innovación más importante fue psicológica. Los Ciavis pintaron los tanques modificados con el verde oliva estándar del Cuerpo de Infantería de Marina, sin marcas especiales, sin indicación alguna de su terrible propósito. Para los observadores japoneses, parecían tanques Sherman ordinarios hasta el momento en que abrían fuego. Para entonces, ya era demasiado tarde. El propio sistema de combustible era una maravilla de ingeniería. Los tanques principales de combustible contenían más de 1.000 litros de combustible espesado,
con otros 38 litros adicionales de combustible sin espesar para la ignición. Un tanque de presión separado contenía nitrógeno comprimido, elegido en lugar de aire comprimido, porque el nitrógeno no favorecía la combustión si el tanque era alcanzado. Todo el sistema estaba diseñado con múltiples características de seguridad para prevenir las explosiones catastróficas que habían afectado a los vehículos lanzallamas anteriores. Dentro del búnker de mando bajo la colina 382, el general Kuribayashi había posicionado sus defensas según cálculos matemáticos precisos. Las zonas de matanza se superponían en ángulos específicos. Observadores de artillería ocultos en pozos de araña podían dirigir el fuego hacia cualquier coordenada de cuadrícula en cuestión de segundos. Los nidos de ametralladora estaban posicionados para crear campos de fuego entrelazados que canalizarían a las fuerzas americanas hacia objetivos de artillería previamente registrados. La filosofía defensiva del general era elegantemente simple: conservar munición, permanecer bajo tierra, hacer que los americanos vinieran a ellos. Sus órdenes permanentes, emitidas a cada comandante, eran explícitas: no morir hasta haber matado a 10 americanos. No se permitirían grandes contraataques. A cada soldado se le ordenaba mantener su posición hasta ser desbordado, y luego combatir con granadas, bayonetas, y finalmente, con las manos desnudas. Una matemática simple sugería que, con 21,000 defensores, podían infligir 210,000 bajas, muchas más que toda la fuerza de invasión americana combinada. La doctrina defensiva japonesa había evolucionado significativamente desde las primeras batallas del Pacífico. Los informes de inteligencia de Saipan y Peleliu enfatizaban la vulnerabilidad de los operadores de lanzallamas. La firma característica del arma, el humo negro del diésel al arder, hacía fácil localizar a los operadores. El alcance limitado del arma obligaba a los operadores a exponerse al fuego enemigo. En batallas previas, las bajas entre operadores de lanzallamas portátiles habían superado el 70%, con algunas unidades sufriendo pérdidas del 92% entre esos operadores. El entrenamiento especial enfatizaba tácticas antilanzallamas. Se instruía a los ametralladores para concentrar su fuego en cualquier soldado que portara los característicos tanques gemelos de un lanzallamas portátil. Los francotiradores recibían munición extra específicamente para apuntar a los operadores de lanzallamas. Las unidades de infantería practicaban asaltar posiciones de lanzallamas con bayoneta, explotando el alcance mínimo del arma, donde el operador no podía bajar suficientemente la boquilla para defenderse. Pero toda la planificación japonesa asumía que los lanzallamas serían transportados por infantería. El concepto de lanzallamas blindados, tanques que podían acercarse a posiciones fortificadas bajo la protección de su propio blindaje, mientras entregaban ataques incendiarios precisos a un alcance sin precedentes, jamás había sido contemplado. Las posiciones defensivas japonesas, cuidadosamente diseñadas para resistir la artillería y el bombardeo aéreo, no tenían ninguna previsión especial contra el petróleo ardiente, que pudiera filtrarse a través de aberturas y conductos de ventilación. Ese descuido resultaría catastrófico. Las fortificaciones que constituían la mayor fortaleza de Japón se convertirían en trampas mortales frente a armas que transformaban defensas sólidas en crematorios. Los 8 tanques lanzallamas M4A3 desembarcaron en las playas de Iwo Jima el 19 de febrero, el día D, mezclados entre los tanques Sherman regulares de los batallones 4 y 5. La designación oficial del Cuerpo de Infantería de Marina era M4A3, R5, aunque varios documentos usaban nomenclaturas diferentes. Llegaron a tierra en la quinta oleada, alrededor de las 10 de la mañana, después de que las playas hubieran sido apenas parcialmente aseguradas. Las órdenes navales especificaban que permanecieran en reserva durante el asalto inicial. Los comandantes de infantería de marina querían evaluar la situación táctica antes de comprometer esos activos valiosos e irreemplazables. Los tanques se distribuyeron cuidadosamente: 4 asignados a la 4ª División de Infantería de Marina, 4 a la 5ª. A cada tanque se le había asignado un número de identificación, del 431 al 438.
Algunas tripulaciones habían pintado apodos en sus vehículos: Fuego Infernal, Sacacorchos, Gloria en Llamas. Pero la mayoría permanecía sin marcas, su terrible propósito oculto hasta el momento del enfrentamiento. Durante las primeras 24 horas, los tanques lanzallamas permanecieron inactivos cerca de la playa, mientras los infantes de marina morían por centenares, tratando de avanzar contra posiciones japonesas invisibles. La ceniza volcánica, que se hundía hasta la pantorrilla con cada paso, hacía agotador el movimiento de la infantería. Las tácticas convencionales fracasaban catastróficamente. El fuego naval no lograba penetrar búnkeres enterrados bajo 3 metros de roca volcánica y concreto. Los proyectiles de artillería explotaban inofensivamente contra posiciones diseñadas para resistir impactos directos de cañones navales de 16 pulgadas. Los fusileros de infantería de marina se encontraban atacando fortificaciones que bien podrían haber sido montañas sólidas. Las bajas del primer día fueron asombrosas: 2.420 infantes de marina muertos o heridos. La propia playa se convirtió en un campo de matanza cuando la artillería japonesa, previamente oculta, abrió fuego contra las fuerzas de desembarco concentradas. Los tanques Sherman, que intentaban avanzar tierra adentro, quedaban atascados en la ceniza o eran destruidos por cañones antitanque ocultos. Al caer la noche, la fuerza de invasión había avanzado menos de 640 metros desde la playa, muy por debajo de los objetivos del día D, que preveían la captura del primer aeródromo. En la mañana del 20 de febrero, día D+1, la situación era desesperada. El 21º Regimiento de Infantería de Marina estaba inmovilizado intentando cruzar el aeródromo número 1 de Motoyama. 3 búnkeres de concreto dominaban el acceso, su fuego de ametralladora entrelazado creando una zona de matanza de casi 180 metros de ancho. 2 compañías de fusileros ya habían sido diezmadas en asaltos frontales. El regimiento había sufrido un 35% de bajas en menos de 48 horas. El teniente coronel al mando del 3er batallón tomó la decisión que cambiaría el rumbo de la batalla. Solicitó los tanques lanzallamas. A las 2:20 de la tarde, el primer tanque M4A3, R5, entró en combate. El tanque número 431, comandado por el sargento de Estado Mayor Robert Mesa, veterano de Saipan y Tinian, se acercó a las posiciones japonesas desde un ángulo oblicuo, usando aviones japoneses destruidos como cobertura. Para los observadores japoneses, parecía otro Sherman estándar intentando el mismo asalto fallido. El avance del tanque fue cauteloso. Mesa comprendía que la sorpresa sería su única ventaja. Dentro del tanque, la tripulación de 5 hombres se preparaba para la acción. El conductor guiaba el vehículo a través de la ceniza volcánica que amenazaba con atascar las 32 toneladas del vehículo. El conductor asistente manejaba la ametralladora de proa, vigilando a la infantería japonesa. El cargador revisaba los manómetros de presión de combustible. 300 libras por pulgada cuadrada, óptimo para el máximo alcance. El artillero observaba a través de su periscopio, siguiendo al búnker más cercano. A 114 metros del primer búnker, Mesa dio la orden: artillero, lanzallamas, búnker, fuego. El lanzallamas CB-H. Uno estalló con un sonido que los testigos describirían como el propio soplete del diablo. Un chorro de combustible espesado con napalm trazó un arco en el aire, propulsado por el nitrógeno comprimido. El líquido ardiente golpeó la abertura del búnker con precisión devastadora, salpicando a través del puerto de la ametralladora y fluyendo hacia el interior como lava. El efecto fue instantáneo y aterrador. Las temperaturas dentro de la estructura de concreto se dispararon a más de 650 grados centígrados en segundos. El oxígeno se consumió tan rápidamente que los soldados japoneses se asfixiaron antes de que las llamas los alcanzaran. Los que sobrevivieron a la explosión inicial intentaron huir por las salidas traseras, solo para ser abatidos por fusileros de infantería de marina, que habían aprendido a posicionarse exactamente para esa eventualidad.
El sargento Mesa giró la torreta a 30 grados y atacó el segundo búnker. Esta vez, los defensores estaban preparados. Un cañón antitanque japonés de 47 milímetros disparó a quemarropa. El proyectil golpeó el blindaje frontal del Sherman y rebotó hacia el cielo. El tanque se estremeció pero continuó avanzando. El artillero disparó otra ráfaga, manteniendo el fuego durante 15 segundos, hasta que un humo negro brotó de cada abertura de la fortificación. El tercer búnker requirió tácticas distintas. Su posición detrás de un afloramiento rocoso impedía el enfrentamiento directo. Mesa ordenó avanzar hasta 73 metros, peligrosamente cerca de las posiciones de infantería japonesa. Cuando el tanque coronó una pequeña elevación, soldados japoneses emergieron de sus pozos de araña, corriendo con cargas explosivas y minas magnéticas. El ametrallador de proa abrió fuego, pero varios soldados japoneses alcanzaron el punto ciego del vehículo. Fue en ese momento cuando las modificaciones de los CVs demostraron su valor. A diferencia de los tanques lanzallamas estándar, que solo podían disparar hacia adelante, la capacidad de giro completo del CV-H1 permitió al artillero girar la torreta 180 grados y disparar directamente hacia atrás del tanque. La infantería atacante fue consumida por un muro llameante, que los testigos describirían como las mismas puertas del infierno abriéndose. Con el tercer búnker neutralizado, los infantes de marina del 21º Regimiento avanzaron 360 metros en 2 horas, más progreso que el logrado en los 2 días anteriores. La noticia se propagó rápidamente por la red de comunicaciones de la infantería de marina. Los tanques lanzallamas funcionaban. Más importante aún, sobrevivían donde los tanques convencionales fallaban. En 6 horas, los 8 tanques lanzallamas estaban en acción a lo largo de todo el frente. La revolución táctica fue inmediata y profunda. El tanque número 434, apoyando al 23º Regimiento cerca de la cuenca de Botes del Este, destruyó 4 posiciones fortificadas en una sola tarde. Su tripulación desarrolló una técnica llamada sacacorchos y quemar, avanzando en un patrón espiral para evitar el fuego antitanque, mientras mantenía una supresión continua de llamas. El efecto psicológico fue tan devastador como la destrucción física. Soldados japoneses entrenados para morir en sus puestos comenzaron a huir de sus posiciones al ver acercarse a los tanques lanzallamas, abandonando fortificaciones antes que enfrentar la incineración. El tanque número 437 pionereó tácticas de brecha y limpieza junto al 24º Regimiento. El lanzallamas primero neutralizaba a los defensores de una posición, y luego los ingenieros de infantería de marina se apresuraban con cargas de demolición para destruir permanentemente la fortificación. Esa combinación resultó devastadoramente efectiva contra posiciones que habían resistido días de asalto convencional. En una sola tarde, un equipo de tanque lanzallamas e ingenieros destruyó 7 búnkeres que habían detenido el avance de todo un batallón. Pero fue el tanque número 432 el que demostró el verdadero impacto psicológico del arma. Apoyando al 26º Regimiento cerca de la base del monte Suribachi, el tanque se acercó a un complejo de cuevas interconectadas. Su comandante ordenó al conductor detenerse a 91 metros de las entradas de las cuevas. A través del periscopio del tanque, podía ver soldados japoneses observando desde la oscuridad. Disparó una breve ráfaga de fuego al aire, una demostración. El efecto psicológico fue inmediato y sin precedentes. Soldados japoneses comenzaron a huir por las salidas traseras, abandonando posiciones que se les había ordenado defender hasta la muerte. Los fusileros de infantería de marina quedaron tan sorprendidos que inicialmente no dispararon contra el enemigo en retirada. En 30 minutos, un sector defensivo entero colapsó sin que el tanque disparara un solo tiro directo contra posiciones enemigas. Esto representó el primer abandono masivo de posiciones defensivas en la historia militar japonesa. Al caer la noche del 20 de febrero, las unidades de infantería de marina ya estaban modificando sus tácticas en función de la disponibilidad de tanques lanzallamas.
Los planes de ataque se postergaban hasta que los tanques de llama pudieran ser traídos al frente. Las unidades de infantería aprendieron a seguir a 45 metros detrás de los tanques, lo suficientemente cerca para explotar el efecto de shock, pero lo suficientemente lejos para evitar la ráfaga de calor que podía chamuscar cejas a 27 metros de distancia. Los observadores de artillería comenzaron a marcar objetivos específicamente para el enfrentamiento con lanzallamas, en lugar del bombardeo convencional. Las cifras del primer día de combate con tanques lanzallamas fueron sorprendentes. 47 posiciones fortificadas destruidas, bajas de infantería de marina en los sectores apoyados reducidas en un 40% respecto al día anterior. Casi 550 metros de territorio ganado en áreas que habían permanecido estáticas durante 48 horas. Pero la estadística más significativa fue psicológica. Por primera vez, un número considerable de soldados japoneses abandonaba sus posiciones en lugar de morir en ellas. La respuesta japonesa fue rápida, pero en gran medida ineficaz. El general Kuribayashi emitió órdenes de emergencia esa misma noche, designando a los tanques de llama como objetivos prioritarios. Todos los cañones antitanque de 47 milímetros disponibles debían concentrar su fuego en esos vehículos. Se organizaron equipos de asalto especiales, voluntarios que atacarían con cargas explosivas atadas a sus cuerpos. Se instruyó a la infantería para apuntar con fuego de fusil concentrado a los bloques de visión de los tanques lanzallamas, con la esperanza de cegar a las tripulaciones. Pero el problema fundamental seguía siendo insuperable. Los tanques lanzallamas eran visualmente idénticos a los Sherman regulares, hasta el momento de disparar. Los artilleros japoneses no podían identificar los objetivos prioritarios hasta que ya era demasiado tarde. Peor aún, concentrarse en los tanques de llama significaba ignorar a los tanques convencionales que proporcionaban fuego de cobertura. Los americanos habían logrado la sorpresa táctica a través de la innovación mecánica. El 23 de febrero, día D+4. El mismo día en que los infantes de marina izaron la bandera en el monte Suribachi, los tanques lanzallamas enfrentaron su mayor prueba. La tercera división de infantería de marina intentaba capturar la colina 382, el segundo punto más alto de Iwo Jima, y la piedra angular de las defensas septentrionales de Kuribayashi. La colina estaba plagada de búnkeres y túneles que alcanzaban 7 pisos bajo tierra. Los defensores japoneses habían registrado previamente cada aproximación con artillería y morteros. La posición había sido diseñada por ingenieros japoneses para ser inexpugnable. Múltiples líneas defensivas, campos de fuego entrelazados, galerías subterráneas que permitían a los defensores reaparecer detrás de los atacantes. Los asaltos previos habían fracasado con bajas superiores al 50%. El primer batallón del 9º Regimiento de Infantería de Marina había perdido el 70% de su fuerza, intentando tomar apenas los accesos a la colina. A las 8 de la mañana, 4 tanques lanzallamas avanzaron en formación escalonada, apoyados por 6 Sherman convencionales y un batallón de infantería de marina. Esta vez, los japoneses estaban preparados. Cañones de montaña ocultos de 75 milímetros, más grandes que las armas antitanque estándar de 47, habían sido posicionados específicamente para enfrentar a los tanques de llama. Cuando el tanque líder coronó la primera elevación, un fuego concentrado estalló desde 3 posiciones ocultas. El primer proyectil golpeó la oruga del tanque 433, inmovilizándolo. La tripulación continuó disparando el lanzallamas mientras permanecía estacionaria, creando una cortina de fuego que oscureció a los vehículos siguientes y suprimió las posiciones japonesas. Ese sacrificio permitió que los demás tanques maniobraran. El tanque número 431 avanzó a través del humo, atravesando un fuego de artillería que habría detenido en seco un asalto de infantería. Fragmentos de proyectil repiqueteaban contra el blindaje como granizo. El conductor describiría después navegar por periscopio a través de un humo tan denso que apenas podía ver 3 metros por delante. A 55 metros del complejo principal de búnkeres japoneses,
El lanzallamas del tanque 434 estalló. Pero esta vez los japoneses se habían adaptado. Los ingenieros habían instalado placas de acero sobre las aberturas de los búnkeres, que podían cerrarse entre ráfagas de ametralladora. El fuego se estrelló inofensivamente contra el acero sellado. Parecía que los japoneses habían encontrado una contramedida a los tanques de llama. El artillero, cabo Michael Rodríguez, hizo una observación crítica. Las placas de acero se ponían al rojo vivo tras el contacto sostenido con el fuego. Un metal tan caliente se deformaría, creando grietas. Rodríguez mantuvo el fuego durante 45 segundos, mucho más de lo que recomendaba la doctrina, agotando peligrosamente las reservas de combustible. La placa de acero se dobló. La mezcla incendiaria se filtró por las grietas. El interior del búnker se convirtió en un infierno. La munición estalló en cadenas explosivas. El concreto se agrietó por el choque térmico. Explosiones secundarias revelaron las entradas de túnel que los ingenieros japoneses habían ocultado con tanto cuidado. La infantería de marina se abalanzó con cargas de demolición, arrojando explosivos en cada abertura antes de que los defensores pudieran reorganizarse. En 3 horas, las defensas exteriores de la colina 382 habían sido penetradas. La posición inexpugnable estaba cayendo. Pero la batalla también reveló las limitaciones del tanque lanzallamas. El tanque 431 agotó su suministro de combustible tras 80 segundos de operación continua. El reabastecimiento requería retirarse a áreas designadas donde esperaban camiones cisterna especializados. Un proceso que tomaba al menos 2 horas. Durante ese tiempo, los defensores japoneses podían reforzarse y reorganizarse. Los tanques eran poderosos, pero no inagotables. Más significativo aún, ese mismo día, el cabo Herschel Woody Williams demostró que los lanzallamas portátiles todavía tenían un papel crucial. Cuando los tanques lanzallamas no podían maniobrar a través de un barranco estrecho apodado el anfiteatro, Williams avanzó a pie con un lanzallamas M2-2 de 32 kilogramos. En 4 horas de combate, cubierto únicamente por 4 fusileros, 2 de los cuales morirían protegiéndolo, Williams destruyó 7 búnkeres inaccesibles para los tanques. Su técnica complementaba perfectamente a los tanques de llama. Donde los tanques no podían llegar, hombres valientes con lanzallamas portátiles todavía podían avanzar. Sus acciones ese día le valdrían la medalla de honor. Se convertiría en el último sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial en recibir esa distinción, falleciendo en junio de 2022 a los 98 años. Las estadísticas de la primera semana de combate contaban una historia notable. En los sectores donde operaban los tanques lanzallamas, las bajas de infantería de marina caían en un 40% comparadas con ataques sin ese apoyo. Posiciones japonesas que habían resistido días de asalto convencional caían en cuestión de horas. Los 8 tanques habían consumido más de 260,000 litros de mezcla de combustible en 7 días, destruyendo un estimado de 300 posiciones fortificadas. El consumo diario promediaba unos 38,000 litros. Un desafío logístico que requirió establecer depósitos especiales de combustible cerca del frente. Para principios de marzo, la batalla se había trasladado a la meseta norte de Iwo Jima, un paisaje infernal de pozos de azufre, barrancos retorcidos y formaciones de roca volcánica que hacían casi imposibles las operaciones con tanques. El general Kuribayashi había posicionado allí su línea defensiva final precisamente porque el terreno favorecía a los defensores. La zona fue apodada la picadora de carne por los infantes de marina, que sufrieron 850 bajas, tomando una sola colina. Los tanques que intentaban navegar el terreno accidentado perdían sus orugas contra rocas volcánicas afiladas o quedaban varados en obstáculos invisibles bajo la ceniza. Los tanques lanzallamas se adaptaron una vez más. Incapaces de maniobrar libremente, se convirtieron en búnkeres móviles posicionados en puntos clave para apoyar los avances de infantería. Los ingenieros del 5º Batallón de Ingenieros trabajaron durante toda la noche construyendo rampas y despejando caminos, a menudo bajo fuego de francotiradores.
permitiendo que los tanques de llama alcanzaran posiciones que antes se consideraban inaccesibles. Cuando el asalto directo resultaba imposible, los tanques disparaban de manera indirecta, haciendo rebotar chorros de fuego contra las rocas para alcanzar posiciones ocultas tras esquinas. El 8 de marzo, día D+17, el tanque número 436 logró lo que las tripulaciones llamaron el disparo imposible. Apoyando el asalto del 9º Regimiento de Infantería de Marina sobre el llamado Bolsillo de Cushman, un complejo de cuevas y búnkeres construido en un acantilado casi vertical, el comandante del tanque calculó que el fuego disparado a máxima elevación podría trazar un arco por encima del borde del acantilado y caer sobre las posiciones japonesas desde arriba. La física era marginal. El lanzallamas CBH-1 podía elevarse hasta 35 grados, pero alcanzar el objetivo requería un ángulo de 40. El comandante ordenó a su conductor posicionar el tanque sobre un montón de escombros, creado por el bombardeo naval, inclinando todo el vehículo hacia atrás. Con el tanque precariamente equilibrado y proyectiles de mortero enemigo cayendo a su alrededor, el artillero disparó el lanzallamas. El napalm fundido trazó un arco alto en el aire. Pareció suspenderse un instante en su punto más alto, y luego cayó en cascada sobre las posiciones japonesas. El efecto fue devastador, no solo físicamente, sino psicológicamente. Los soldados japoneses habían creído que sus posiciones elevadas eran inmunes al ataque con lanzallamas. Esa suposición murió en el infierno. Testigos reportaron que soldados japoneses saltaron desde los acantilados antes que arder vivos, prefiriendo la muerte por caída a la muerte por fuego. Para mediados de marzo, los tanques lanzallamas se habían convertido en la pieza central de un sistema de armas combinadas. Cada tanque de llama operaba con un equipo de apoyo dedicado. Tanques convencionales para suprimir cañones antitanque enemigos. Infantería para protección cercana contra atacantes suicidas. Ingenieros para el despeje de obstáculos. Y camiones de munición que traían los remolques de combustible, de más de 1000 litros que extendían el tiempo operativo. Esa integración representó una revolución en las tácticas de asalto que influiría en la doctrina del Cuerpo de Infantería de Marina durante décadas. La logística de combustible por sí sola requería un esfuerzo extraordinario. Uno de los diseñadores originales había acompañado a los tanques hasta Iwo Jima para supervisar el mantenimiento, y reportaría después que mantener operativos a los 8 tanques requería una cadena de suministro que se extendía hasta Pearl Harbor. Las estaciones de mezcla de combustible operaban 24 horas al día, combinando diésel, gasolina y polvo de napalm en proporciones precisas. La mezcla debía usarse dentro de las 72 horas o se separaría y obstruiría los cañones de fuego. La respuesta japonesa continuó evolucionando también. Se formaron equipos especiales de cazatanques, voluntarios que atacarían con cargas explosivas atadas a sus cuerpos. Esas bombas humanas lograron algunos éxitos. El tanque número 438 fue destruido el 11 de marzo cuando un soldado japonés se detonó contra el compartimento del motor del vehículo, matando a 3 de los 5 tripulantes. Pero esas tácticas resultaron en última instancia fútiles. Por cada tanque de llama dañado, llegaban reemplazos desde la playa, y los tanques dañados a menudo eran reparados y devueltos a la acción. El general Kuribayashi, observando desde su búnker de mando bajo la meseta norte, reconoció las implicaciones estratégicas. En su informe final al cuartel general imperial, transmitido el 17 de marzo, escribió que los tanques especiales de llama del enemigo habían demostrado ser más efectivos que toda su artillería y bombardeo aéreo combinados, que lograban en minutos lo que las armas convencionales no podían lograr en días, que no tenían contramedida efectiva contra esa arma, que los americanos no solo tenían números superiores, sino una imaginación superior. El clímax llegó durante la última semana de marzo, cuando los infantes de marina avanzaron hacia el desfiladero, el último bastión de Kuribayashi. Ese laberinto retorcido de barrancos y cuevas, apodado el desfiladero sangriento por los infantes de marina,
representó la prueba definitiva de la innovación táctica americana frente a la determinación defensiva japonesa. Allí, en un área de menos de 650 metros cuadrados, los 3.000 defensores japoneses restantes se preparaban para su última resistencia. El 21 de marzo, día D+30, todos los tanques lanzallamas operativos, 6 de los 8 originales, con 2 en reparación, se concentraron para un asalto coordinado. Habían sido reforzados por 4 tanques de llama adicionales, enviados apresuradamente desde Hawái. Aunque esos modelos más nuevos usaban el sistema Ronson, menos efectivo, con un alcance de apenas 55 a 73 metros. El asalto sería la mayor concentración de armas de llama de toda la Guerra del Pacífico. El tanque 431, reparado tras quedar fuera de combate en la colina 382, lideró el avance. Su blindaje llevaba las cicatrices del combate, parches soldados donde fragmentos de proyectil habían penetrado, abolladuras de docenas de impactos que no habían logrado penetrar, marcas de quemadura de proyectiles que casi lo alcanzaban. El tanque 433, con una reparación improvisada de oruga que le daba un característico sonido de traqueteo, tomó el flanco izquierdo. Los tanques 434, 436 y 437 formaron el centro, mientras el 432 anclaba el flanco derecho. El asalto comenzó a las 10 de la mañana, con los tanques avanzando en formación de media luna, creando campos de fuego superpuestos que no dejaban espacio muerto que los defensores japoneses pudieran explotar. La infantería de marina los seguía de cerca, arrojando granadas de fósforo blanco en las entradas de las cuevas para marcar objetivos a los tanques de llama. Los ingenieros con cargas de demolición sellaban las posiciones después de que los lanzallamas las hubieran despejado. La resistencia japonesa era fanática pero cada vez más fútil. Escuadrones suicidas cargaban desde pozos de araña ocultos, solo para ser incinerados antes de alcanzar sus objetivos. Los cañones antitanque disparaban a quemarropa, sus tripulaciones manteniendo el fuego incluso mientras las llamas envolvían sus posiciones. En un incidente extraordinario, un oficial japonés emergió de un búnker portando una espada samurái, cargando directamente contra el tanque 434. El ametrallador de proa del tanque contuvo el fuego, quizás por sorpresa o por respeto, permitiendo que fusileros de infantería de marina abatieran al oficial a apenas unos metros del vehículo. Su espada fue recuperada más tarde y enviada al cuartel general del Cuerpo de Infantería de Marina, como símbolo del desesperado valor del enemigo. Al atardecer del 21 de marzo, el desfiladero había sido penetrado. Más de 800 defensores japoneses yacían muertos, muchos quemados más allá del reconocimiento. Los tanques lanzallamas habían consumido más de 30.000 litros de mezcla de combustible en un solo día, un récord para toda la campaña. Las bajas de infantería de marina, aunque todavía significativas, con 92 muertos y 257 heridos, representaban una fracción de lo que habría costado un asalto convencional. Pero el precio de la victoria se hacía evidente en ambos bandos. Las tripulaciones de los tanques reportaron un severo trauma psicológico por su papel en la matanza. El cabo Carlson, del tanque 431, testificaría después. Se podía escuchar cómo gritaban cuando el fuego los alcanzaba, no por mucho tiempo, pero a veces lo escuchaba de noche. Todavía lo escucha. Hicieron lo que tenían que hacer, pero nunca olvidaría el olor, carne quemada mezclada con azufre de la roca volcánica. Los equipos de mantenimiento encontraban restos humanos fusionados a las orugas de los tanques, que había que retirar con sopletes. Los propios tanques se deterioraban bajo el estrés constante del combate. Las transmisiones fallaban por el esfuerzo de operar sobre ceniza volcánica. Las líneas de combustible se obstruían con depósitos de carbono de la mezcla de napalm. Los pasadores de las orugas se rompían por el peso de las placas de blindaje adicionales, soldadas para protección. Para finales de marzo, mantener operativos siquiera 4 tanques requería canibalizar piezas de vehículos dañados.
El 26 de marzo de 1945, Iwo Jima fue declarada asegurada. La batalla había durado 36 días, en lugar de los 5 proyectados. Las bajas americanas totalizaron 26.038, incluyendo 6.821 muertos, cifras que conmocionaron tanto al público americano como al liderazgo militar. Las pérdidas japonesas fueron casi totales. De aproximadamente 21.000 defensores, solo 216 sobrevivieron como prisioneros. El resto murió combatiendo o en un número creciente a medida que avanzaba la batalla, por suicidio antes que enfrentar la captura o la muerte por fuego. Los tanques lanzallamas habían revolucionado la dinámica de la batalla. El análisis posterior les atribuyó haber reducido las bajas americanas en un estimado de 5.000 hombres. Habían destruido más de 1.000 posiciones fortificadas, consumido 360.000 galones de mezcla de combustible y cambiado fundamentalmente la doctrina de asalto del Cuerpo de Infantería de Marina. Pero quizás lo más significativo fue que habían roto el mito de la invencibilidad japonesa en posiciones defensivas. Un capitán, al mando de la Compañía F del 26º Regimiento, ofreció quizás la evaluación más contundente. Fue el tanque de llama, más que cualquier otra arma de apoyo, el que ganó esa batalla. La artillería, el fuego naval y el bombardeo aéreo no pudieron desalojar a los japoneses de sus fortalezas subterráneas. Los tanques lanzallamas hicieron lo que nada más pudo hacer. El análisis estadístico reveló el verdadero impacto. Más del 30% de las bajas japonesas en Iwo Jima fueron causadas por armas de fuego, tanto montadas en tanques como portátiles. En los sectores donde operaban tanques de llama, el ritmo de avance aumentaba en un 300% comparado con ataques sin ese apoyo. Los prisioneros japoneses, una rareza en las batallas del Pacífico, sumaron 216, más que el total combinado de Tarawa, Saipán y Peleliu. Muchos citaron específicamente el miedo a arder vivos como razón de su rendición. Las implicaciones tácticas se extendieron mucho más allá de Iwo Jima. El Cuerpo de Infantería de Marina solicitó de inmediato 54 tanques lanzallamas adicionales para operaciones futuras. El equipo del coronel Unmacht, en el cuartel de Schofield, entró en producción acelerada, trabajando con prioridad AAA, el mismo nivel asignado al bombardero B-29 y al proyecto Manhattan, y desarrolló el modelo mejorado CEB H-2, con mayor alcance y confiabilidad. Para junio de 1945, 70 nuevos tanques de llama estaban listos para la operación Downfall, la invasión planeada de Japón. El ejército, observando el éxito de los infantes de marina en Iwo Jima, aceleró su propio programa de tanques lanzallamas. Todo el batallón de tanques 713 fue convertido para la campaña de Okinawa. Durante la batalla de Okinawa, entre abril y junio de 1945, los tanques de llama del ejército consumirían 200.000 galones de mezcla de combustible, demostrando ser igualmente efectivos contra los complejos de cuevas japoneses en el sur de la isla. El arma, que había sido una improvisación de último momento, se convirtió en equipo estándar para las operaciones del Pacífico. Pero las implicaciones estratégicas se extendieron más allá de las tácticas de campo de batalla. La doctrina militar japonesa, refinada a lo largo de siglos, había fracasado catastróficamente frente a la innovación tecnológica americana. Los tanques lanzallamas representaban algo más que una nueva arma. Encarnaban la transformación de la guerra, del valor individual a la capacidad industrial. Las estadísticas de producción cuentan su propia historia. El grupo de tanques de llama del coronel Unmacht produjo finalmente 354 tanques de llama antes del final de la guerra. Los civis, en el cuartel de Schofield, fabricaron más de 226.000 litros de combustible para lanzallamas. La planta de mezcla de napalm que construyeron podía producir casi 4.000 litros diarios. Esa capacidad industrial, replicada por todo el Pacífico, significó que las fuerzas americanas literalmente podían abrirse camino a través de las defensas japonesas quemándolas.
Los Seabees que crearon esas armas recibieron poco reconocimiento público. Regresaron a la vida civil después de la guerra, sus nombres olvidados excepto en oscuros informes técnicos. El coronel Unmacht continuó desarrollando armas químicas hasta su retiro, su contribución a la victoria conocida solo por unos pocos historiadores militares. Sin embargo, su innovación había salvado miles de vidas americanas y acortado una de las batallas más sangrientas de la Guerra del Pacífico. Las tripulaciones de los tanques enfrentaron desafíos distintos. Muchos lucharon con lo que después se reconocería como trastorno de estrés postraumático. El recuerdo de seres humanos convertidos en cenizas, de gritos cortados por el fuego consumidor, atormentaba a hombres que habían hecho lo que el deber exigía. El sargento Mesa nunca habló de su servicio hasta poco antes de su muerte, en 1993, cuando le dijo a su nieto que hicieron lo que tenían que hacer, que nadie debería enorgullecerse de quemar hombres vivos, pero que esos tanques salvaron muchas vidas de infantes de marina, y que eso era lo que él trataba de recordar. Los veteranos de los tanques de llama formaron su propia red informal de apoyo después de la guerra, reuniéndose anualmente en Hawái, regresando al cuartel de Schofield, donde sus armas habían sido creadas. La última reunión se celebró en 2010, con Minobo